Muy buenos días, miércoles 4 de febrero y titulamos nuestra columna de hoy día 786, Milei contra todos y también contra los números. Si el derrumbe de Milei llega, es probable que no venga de un enemigo externo, sino de su propia impericia, alimentada por ibris, la ibris del poder, esa idea de que el respaldo popular, por ejemplo, habilita a tensar todos los límites y todos al mismo tiempo, purgando aliados inconsecuentes y atacando permanentemente a los adversarios. La grieta que anticipa el derrumbe es la pérdida de la confianza social en el poder, que es la base de toda democracia representativa. La grieta se agranda cuando se separa más y más el relato de la realidad cotidiana. La modificación del INDEC que proponía Labaña no era justamente un intento de acercar el relato a la percepción real del ciudadano de a pie. La paranoia de un líder, ya de por sí paranoico, no se exacerba solamente cuando hay un momento de crisis, que es el caso más clásico, sino también por excesos y abusos de esa posición dominante. Cuando un líder alcanza su pico de popularidad, suele caer en una trampa psicológica peligrosa. Empieza a creer que el apoyo es personal y no circunstancial, que su capital político es infinito y que cualquier decisión debe tomarse ahora o nunca. Y cuando un gobierno comienza a funcionar bajo esa lógica paranoide, la propia administración del Estado se vuelve un permanente desenmascarar conspiraciones inexistentes y comienzan las purgas. Marcos Labaña es ahora la víctima, como la semana pasada lo fue Pablo Roca, y antes Guillermo Francos, y antes Diana Mondino, y otros. Ya desde la campaña comenzamos a conocer este aspecto de la personalidad de Milei, como cuando denunció tosedores en el debate presidencial con Massa, o cuando en medio de la entrevista con Trebuch se enojó porque decía que había ruidos para distraerlo de sus profundas reflexiones económicas. Milei parece necesitar el conflicto permanente como una forma de existencia política. No puede habitar la calma, porque el antagonismo es su zona de confort. Su identidad pública se construye a partir de señalar enemigos, terzar la cuerda, acelerar en la curva y convertir cualquier diferencia en una batalla moral. Vamos a pedirle al control que nos coloque la imagen de las dos tapas. Vamos a ver la imagen de la izquierda, es la tapa de la revista Noticias, y la derecha una edición que hicimos para esta columna, o sea, no es una verdadera tapa de noticias, donde lo que se plantea es que suma un enemigo o pierde un aliado, un amigo por semana. Y gobernar es administrar poder. Es entendible que cualquier líder quiera tener personas de confianza en los puestos principales, pero desconfiar de todo y de todos es otra cosa. Marcos Labaña, que es la segunda tapa de noticias ficticias que creamos ahí, se suma a más de una lista de 220 funcionarios importantes que han renunciado o han sido desplazados de sus cargos desde que asumió Milei. El motivo, quería actualizar el índice de precio del consumidor, lo que iba a dar la inflación un poquito más alta que la medición tradicional, solo en este mes. Según la consultora P/Q, Álvarez Agis hubiera sido de 3,1. Además, la consultora de Agis advirtió que si se actualizara el IPC, ponderando la encuesta de gastos de hogares 2017-2018, toda la inflación de 2024 habría sido más alta y por lo tanto la caída del salario real más profunda, pero analizando el informe de la consultora se deduce que el problema no era el dato de enero, porque si bien 2024 hubo una diferencia importante entre el índice viejo y el nuevo, que finalmente no se colocó, en 2025 ambos índices arrojaban resultados prácticamente iguales. Si no, el problema no estaba en el índice nuevo que cambiaba el porcentaje de inflación. Es decir, la resistencia oficial a actualizar la metodología no se explica por el impacto inmediato de un mes, sino, y aquí vamos, por un plan completo de gobierno para este año. El gobierno busca seguir aumentando las tarifas, algo que generaría un impacto mayor en la inflación futura con el nuevo índice, que le da mayor peso a las tarifas y a los servicios. Vamos a compartir aquí un fragmento del video que Diego Giacomini le envió a sus clientes explicando que fue Milei y no el ministro de Economía y por qué terminó eyectando a Labaña de su puesto. Escuchémoslo.
Javier manda a cambiar el índice. ¿Por qué? Porque pensaba que lo que se calculaba en el índice era tarifa completa versus tarifa completa. ¿Ok? Que el monto del subsidio también se calculaba en el índice de precios al consumidor. Lo cual es una burrada, porque se llama índice de precios al consumidor. Entonces, lo único que importa es lo que paga el consumidor. El subsidio, el consumidor no lo paga, entonces no es contemplado en el cálculo del IPC. O sea, no entra la tarifa completa en el cálculo, entra la tarifa completa sin cotejar en el cómputo el monto del subsidio. ¿Se entiende? Javier Milei no creía que era así. Javier Milei creía que en el cálculo del índice de precios al consumidor entraba la tarifa completa. O sea, la parte que paga el consumidor más la parte que paga el Estado del subsidio. Bueno, está el índice calculado, etcétera, etcétera, en el monto. Y dice, ¿cómo? Y dice, boludo, si bajaste los subsidios y aumentó, entonces aumentó la tarifa, por eso da más alto. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Yo no aumenté las tarifas, eso, simplemente yo saqué el subsidio. Y Labaña le explicaba, no, pero esto es un índice de precio del consumidor. Entonces, el monto del subsidio no entra en el cálculo porque no lo paga el consumidor. Le dijo que es una burrada y por eso salió a la prensa a decir que Marcos Labaña hacía mal el cálculo. ¿Ok? Increíble. Pero esto muestra cómo el Poder Ejecutivo Nacional se inventa realidad. Bueno, ahí está, y no solamente eso, ¿no? En apenas un mes de 2026, Milei ya dio 2 pasos en falso importantes. La semana pasada fue su pelea con Paolo Roca, a quien le deseó la quiebra desde el atril de la derecha FES en Mar del Plata, la quiebra de la empresa más importante de la Argentina, la multinacional más importante de la Argentina, tras perder la licitación de los caños con la empresa hindú. Para luego, con el tono de troll social, siguió atacándolo, calificándolo como don Chatarrín de los tubos caros, como vemos en el tuit que también nos acompaña en la pantalla, y el economista Andrés López lo calificó como un mensaje del rumbo de su gestión. En una entrevista que realizamos ayer en este mismo programa, dijo textualmente lo de Milei con Techín es un mensaje para todos los empresarios. Escuchémoslo. Yo creo que es un mensaje, sí, realmente creo que es un mensaje. O sea, no es un mensaje con el cual yo estoy de acuerdo, pero digo, si usted me pregunta qué es lo que yo creo que sí, que es un mensaje. Que se podría haber evitado, y podría haber logrado que continuasen los tubos fabricándose en la Argentina a un 40% menos, pero prefirió que sea así porque tiene un valor simbólico importante. Yo creo que sí, que es una señal de lo que viene. ¿Y cómo imagina eso que viene? ¿Qué queda? No, siguiendo a ver, me parece que es claro, el gobierno estabilizó con bastante éxito la macroeconomía y el interés del gobierno es seguir desregulando la economía y seguir abriendo la economía. A ver, vamos a explicarlo más porque el reportaje era largo y en el corte obviamente no se puede sintetizar todo. El planteo es que en un gobierno como el de Trump, Techín no hubiera perdido. No hubiera perdido, ¿por qué? Porque si Techín luego hizo una oferta igualando a la de los hindúes fuera de término, en un gobierno proindustrialista, lo que hubiera sucedido, dado que parte del consorcio es privado, pero está YPF, o sea, el presidente de YPF le hubiera avisado al presidente que la empresa más importante de Argentina iba a quedar fuera de la licitación, el presidente hubiera llamado a Paolo Roca y le hubiera dicho, mire señor, si usted no quiere perder la licitación, tiene que igualar el precio de los hindúes. Lo que finalmente terminó haciendo Paolo Roca, pero fuera de término. Y en ese caso se hubiera logrado las 2 cosas, que la Argentina gastase 40% menos, pero además la empresa argentina lo hubiera podido hacer. A eso era lo que se refería, de que en realidad lo hace a propósito, porque lo que quiere es enviarle un mensaje a todos los empresarios, y que le venía muy bien que el más grande de todos, si me peleo con el más grande, creo que lo decía en otro tramo del reportaje, le estoy enviando un mensaje a todos los demás de que pongan
como dice el viejo dicho, sus barbas en remojo. Volvemos al INDEC, organismo que debería ser árbitro técnico de la economía, nuevamente queda convertido en un campo de batalla político tras la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la actualización del índice de precios, un episodio que debilita la credibilidad oficial sobre un punto central del relato oficialista, la baja de la inflación. Algo que no es nuevo en los argentinos, como bien sabido el famoso y célebre Guillermo Moreno enfrenta causas en la justicia por la alteración del índice de precios al consumidor y la manipulación del índice fue uno de los motores del desgaste kirchnerista. Eso tiene un impacto triple. Por un lado, el discurso oficial de combate a la inflación, al restar credibilidad a las mediciones. En segundo lugar, pega en el armazón ideológico del oficialismo, que es anarcocapitalista, pero viola la autonomía de un organismo de medición. Y por último, al reiterar una práctica muy detestada del kirchnerismo, también impacta en el discurso de que Milei sea distinto a la casta política. Ayer en este mismo programa, con mucha agudeza, Raúl Timerman señaló que la importancia que tiene este paso en falso para el gobierno es letal. Escuchemos un minuto de quienes apoyan a Milei ya saben de que es agresivo, mientras que la crisis del INDEC le impacta más. En una campaña electoral o cuando uno está enfrentado políticamente con otro, no tiene que pegarle en las debilidades, tiene que pegarle en las fortalezas, porque las debilidades son conocidas por aquellos que lo aceptan. Digamos, tomamos el caso de Milei, porque también hablábamos mucho por qué Milei en Argentina sí, Milei en Uruguay no. Digamos que también es un tema interesante. Él me decía, vos decís, Milei ataca a los periodistas, Milei es maleducado, Milei es agresivo, Milei es antidemocrático, tiene 50% de aprobación de gestión. Esos saben que es así. Entonces, no es ahí donde vos le tenés que pegar en las fortalezas. ¿Cuál es la principal fortaleza percibida de Milei por la gente que apoya a Milei? El control de la inflación. Bueno, Timerman, sin decirlo en términos militares, describió algo que ya había entendido grandes técnicos de la estrategia hace siglos. Sun Tzu, por ejemplo, advertía que la mejor guerra es la que se evita y que el error más grave de un líder es empujar el conflicto hasta el terreno donde él mismo queda expuesto. ¿No estará Milei abriendo más frentes de batalla de los que puede manejar? Otro teórico de la guerra, Clausewitz, desarrolla la idea del centro de gravedad, ese punto del que depende la fuerza de todo un sistema. Para Milei ese centro de gravedad no es el Congreso, ni los gobernadores, ni siquiera el ajuste. Es la narrativa de que pese a todo logra domar la inflación. Ese es el núcleo de legitimidad que sostiene el sacrificio social, la paciencia de la clase media y hasta el apoyo de parte del establishment. Incluso lo que se destaca en la prensa internacional, la macroestable. Si ese punto se debilita o se rebaja, solo un indicador económico puede hacer tambalear la justificación completa del rumbo económico libertario. El riesgo es tocar ese centro enorme de gravedad, pero también lo es la recompensa para quien logre dañarlo, en este caso la oposición. Por eso en la crisis del INDEC no es un episodio técnico, sino estratégico. Si se instala la sospecha de que los números no reflejan la realidad, el gobierno queda, podríamos decir, peleado no ya contra la casta o los zurdos, como él dice, sino contra la percepción cotidiana de millones de personas que sienten que su plata mide menos y que el gobierno les miente mientras se empobrecen. Y cuando la experiencia diaria contradice el relato oficial, el centro de gravedad deja de ser fortaleza y se puede convertir en un punto de colapso. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la salida de Lavagna respondió al intento de cambiar el índice de precios al consumidor. El ministro argumentó que no hay necesidad de cambiar ahora el índice, aunque sostuvo que da igual porque prácticamente da lo mismo. Escuchemos a Caputo reconocer que Lavagna renunció porque no se le permitió implementar el nuevo índice de precios al consumidor. 44 segundos. Es el tema del día, renunció el director del INDEC, Marco Lavagna. La primera pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué renunció? ¿Por qué se fue? ¿Qué nos podés contar, no? A ver, no, renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y
y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Entonces, ¿y cuándo lo cambian entonces? Vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté no consolidado. Hay una fecha para cambiarlo. Varios meses va a seguir como está. Sí, por ahora, por ahora sí. Una contradicción severa, ¿no? Porque el anuncio del cambio de índices hace 3 meses que se anunció el cambio de índice. Y recién cuando está el índice de enero es que deciden cambiar hasta que no haya inflación cero. Además, hay una obligación de actualizar los índices cada 5 años. Es una obligación mundial, es una presión incluso hasta del Fondo Monetario Internacional, porque obviamente los consumos, el porcentaje de cada uno de los consumos que termina siendo el costo de una persona o de una familia, van cambiando con los años. Y Adorni en una reciente entrevista declaró que el índice será modificado cuando la inflación sea cero. Y mantener el mismo índice que antes permite comparar con los gobiernos anteriores para demostrar la recuperación y el desastre del kirchnerismo. El argumento es atendible, pero también es la confesión de que el organismo de medición no es objetivo, se ha convertido nuevamente en un frente de batalla cultural. Si nos sirve este índice para demostrar en contraste, el índice debería ser un termómetro para medir la fiebre y menos una agencia de seguro que discute con el damnificado para pagarle un poco menos. En un país con alta inflación como la Argentina, destruir la confianza del organismo que mide es un error estratégico. La salida de Marco Lavagna del INDEC fue un baldazo de agua fría que los expertos afirman también impactará en el mercado. En la Casa Rosada nadie anticipaba ni tenía previsto su renuncia. La reacción en ámbitos financieros, incluso entre inversores de Nueva York, con el asesoramiento argentino, fue de desconcierto y preocupación. El propio Banco Central había anticipado que en un informe desde febrero de 2026 se comenzaría a difundir la inflación con el índice actualizado, adaptado a los cambios en los patrones de consumo. El Banco Central, o sea, ya lo había avisado. Este rediseño implica un mayor peso de los servicios frente a los bienes, una variación cercana a 12 puntos porcentuales de las tarifas en el total del índice. Además, hubo otro error garrafal del gobierno. Caputo difundió anticipadamente los datos antes que la publicación formal, que es el 14 de cada mes. Y aunque el INDEC mide semanalmente para respaldar los datos mensuales, la difusión está prohibida porque facilita maniobras de especulación en el mercado. El organismo ya había anunciado el nuevo índice, que incluso fue valorado por el Banco Central, como dijimos, por su mayor claridad metodológica. Este índice actualizado iba a reflejar con más fuerza el impacto de la suba de tarifas en los primeros meses del año. Y la metodología tradicional, construida a partir de una encuesta de hogares de 2004, o sea, hace más de 20 años, incluye productos y servicios prácticamente desaparecidos como telefonía fija, llamadas a locutorios, teléfonos públicos, reparación de fax, videocaseteras, reproductores de DVD, Walkman, Dixman, cassette, CD-ROOM, rollos fotográficos, alquiler de películas VHS, entre otros. Así, el índice que se utiliza para medir la suba de precios continúa apoyado en patrones de consumo de hace más de 2 décadas, lo que alimenta cuestionamientos sobre su real capacidad para medir el costo de vida. ¿Y cuál ha sido el rol de la oposición ante el traspié del oficialismo? Bueno, un grupo de diputados nacionales de Fuerza Patria presentó un pedido de interpelación en la Cámara Baja para que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el nuevo director del INDEC, Pedro Lines, den explicaciones. En los fundamentos del proyecto, el diputado Nicolás Trota subraya que el IPC es un indicador clave para medir pobreza, indigencia, ingresos, salarios, jubilaciones, tipo de cambio y múltiples variables económicas, además de influir en contratos y en políticas públicas. Por eso remarca la relevancia estratégica del índice y la necesidad de garantizar transparencia y regularidad metodológica. Advierte que cualquier distorsión impacta directamente en el diseño y la evaluación de medidas destinadas a los sectores más vulnerables. El proyecto fue acompañado por otros diputados del bloque, plantea que habría priorizado un calendario político por sobre la credibilidad de las estadísticas públicas y exige explicaciones formales al Congreso. Sin embargo, está por ver qué impacto tendrá el accionar del peronismo, que carga con su historia de una acusación de haber manipulado los datos, pero además de haber manipulado la inflación hasta niveles insoportables. Para el politicólogo Luis Tonelli, la oposición atraviesa un estado de parálisis estratégica
frente a un liderazgo como el de Milei, que logró imponerse en un plano simbólico. Un lugar de disputa, sentido, allí la oposición elige observar y esperar, el waiting and see, una actitud que termina fortaleciendo al oficialismo. Algo que considera habitual en la Argentina, ya que, según afirma, los liderazgos aparecen en las crisis. Vamos a escuchar su propia explicación acá con la oposición está wait and see y cómo aparecería una oposición en medio de crisis. 1 minuto 30. Sí, yo creo que la oposición de alguna manera está presa de una comprensión de la realidad, ¿no es cierto?, que pasa por la hegemonía de lo simbólico de algo, ¿no es cierto? Y eso hoy lo sostiene Milei, ¿no? Fíjense que es un gobierno finalmente de un influencer y de un trader, ¿no? Son personas que generan expectativas y viven de esas expectativas, ¿no? El problema es cuando, digamos, se equivoca, porque todo el mundo se equivoca en algún momento, y más si hay ubris, ¿no es cierto? Más si se piensa que uno es absolutamente infalible, ese es el momento, ¿no?, en donde la equivocación surge. La oposición está wait and see, ¿no? Y no es algo raro en la Argentina, Jorge, cuando hay alguien que se vuelve, a ver, es un contrasentido lo que voy a decir, ¿no?, pero se vuelve coyunturalmente hegemónico, ¿no?, porque uno tendría que pensar que lo hegemónico es algo estable, ¿no es cierto?, es una pauta. En la Argentina lo que existen son hegemonitas, ¿no?, pequeñas hegemonías coyunturales que uno las piensa como eternas, ¿no?, pero la verdad nadie ha sido eterno en el país, ¿no?, ni el tremendo proceso fue eterno, ¿no? Así que yo le diría a Jorge que en la Argentina, cuando alguien tiene poder, en general la oposición se fragmenta y juega, ¿no?, a esperar y decantar a ver qué líder surge, ¿no? Ahora, el líder de la Argentina siempre surge en la crisis, ¿no? Nunca surge como alternativa A. O sea, coincide finalmente con todos los analistas políticos, coincide también continuamente. O sea, cuando alguien tiene una hegemonía circunstancial, su caída depende más de sus propios errores que de las acciones de la oposición. Porque cuando un líder alcanza su pico de popularidad, suele caer en la trampa psicológica y peligrosa de empezar a creer que el apoyo es personal y no circunstancial, que su capital político es infinito, que cualquier decisión debe tomarse ahora nunca, y ese cóctel reduce la escucha, achica los círculos de confianza, transforma el liderazgo en una burbuja donde se castiga la duda y se gobierna con épica en lugar de con un termómetro social. La historia muestra que en ese clima se incuban decisiones irreversibles, tomadas más por impulso de grandeza que por cálculo estratégico. Hay ejemplos en la historia célebres, por ejemplo Napoleón, en la cima de su prestigio, tras Austerlitz, creyó que su poderío militar era imbatible y se lanzó una campaña rusa sin prever logística ni clima, iniciando su caída. Hitler, tras sus victorias iniciales, se convenció de su destino histórico, anuló contrapesos internos, tomó decisiones militares atravesadas por el ego, como abrir el frente oriental y declarar la guerra a Estados Unidos. Margaret Thatcher, por ejemplo, fortalecida por 3 triunfos electorales, desoyó advertencias y avanzó sobre el poll tax, una medida socialmente explosiva que terminó provocando su salida impulsado por el propio partido. En Inglaterra, otro ejemplo, David Cameron, con mayoría propia, convocó al referéndum del Brexit como una jugada táctica interna y terminó perdiendo el cargo y abriendo una crisis histórica para su país, Inglaterra. Sebastián Piñera en Chile confundió la estabilidad macroeconómica con legitimidad social y no leyó el malestar acumulado que estalló en el año 2019. E incluso podemos hablar de casos menos catastróficos. La lógica siempre termina siendo similar. Y Barack Obama asumió con una enorme esperanza pública y prometió transformaciones estructurales que chocan con los límites institucionales, perdiendo rápidamente el control del Congreso. Otro ejemplo, Emmanuel Macron, con un triunfo arrasador y un discurso modernizador, impulsó reformas que desde la lógica tecnocrática, sin suficiente contención social, lo que derivó de una revuelta de chalecos amarillos. En todos los casos el problema no fue la falta de apoyo inicial. Todos estos líderes tienen enorme apoyo inicial, sino el efecto narcotizante de ese apoyo, cuando el aplauso reemplaza la escucha y empieza el declive. Ayer, sobre el final de la entrevista que le realizamos al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, deslizó una elocuente frase sobre nuestro presidente. Son apenas 12 segundos donde dice: si Milei es reelecto, va a querer modificar la Constitución y quedarse a vivir. Escuchémoslo.
Sí, yo creo que sí. Si es reelecto en 4 años, con 4 años más. Igual si Milei es reelecto va a reformar la Constitución y sí que va a querer quedarse a vivir en la República Argentina. Bueno, si el derrumbe de Milei llegara, es probable que no provenga de una conspiración opositora ni de un shock externo inesperado, sino de su propia impericia alimentada por ibris del poder. La convicción de que el respaldo popular es un cheque en blanco suele empujar a los líderes a tensar todos los límites al mismo tiempo, convencido de que la voluntad política puede reemplazar la realidad. La acumulación de frentes abiertos sin una jerarquía clara de prioridades puede ser letal. Pelear con empresarios estratégicos, tensionar organismos estatales independientes, gobernar a través de la confrontación permanente, reducir los círculos de confianza, pueden dar la sensación de control, pero en realidad achica la base de sustentación política. El poder se vuelve más intenso, pero también más angosto. Y cuanto más angosto es el sostén, más vulnerable se vuelve cualquier proyecto político. A eso se suma un factor decisivo: la brecha entre el relato y la experiencia cotidiana. Un gobierno puede sobrevivir a malas noticias si conserva credibilidad, pero entra en zona de riesgo cuando la percepción social empieza a contradecir de forma sistemática el discurso oficial. En materia económica, esa distancia se mide en el supermercado, en las tarifas, en el salario, que no alcanza. Cuando la vivencia diaria erosiona la narrativa, la legitimidad se resquebraja y desde abajo, silenciosamente, hasta que el quiebre se vuelve visible. Y la modificación del índice de precios al consumidor era justamente con intención de que los números se adecúen más correctamente a la experiencia cotidiana, hoy una experiencia frustrada. El mayor adversario de un liderazgo personalista no siempre está enfrente, sino dentro, en la tentación de creerse infalible. Y la historia política está llena de gobiernos que cayeron no por falta de apoyo inicial, sino por perder la capacidad de corregirse a tiempo. Si la conducción se encierra en su propia épica y transforma cada límite en una afrenta personal, el final no suele llegar por un golpe, sino por una suma de errores no rectificados. Y cuando eso ocurre, el poder, que parecía sólido, descubre que en realidad se sostenía sobre una confianza que se escurrió como el agua entre las manos, por lo cual nos vamos a despedir con una canción de Black Sabbath, que se